Iniciamos hoy el capítulo 20 de Apocalipsis, pero vamos a tratarlo de una manera un poco diferente. Estos siguientes capítulos, hasta el 22, son muy importantes para nuestra esperanza, nuestra comprensión de las promesas de Dios. Entonces vamos a verlos un poco más despacio. De hecho, hoy solamente vamos a ver del versículo 1 al 3 del capítulo 20 y lo vamos a ver con mucha palabra. La palabra es la que nos va a explicar cada uno de estos versículos. Por tanto, los comentarios van a ser un poco más cortos. El capítulo 20 inicia, ahora sí definitivamente, el futuro escatológico después de la tribulación y muy vecino a la eternidad. Ustedes saben que lo primero que se pronostica aquí es el periodo de los 1000 años. Y los 1000 años corresponden al cumplimiento de la promesa que hizo Dios el Padre, que tendrían un reino para siempre con un descendiente de orden de David. Estos primeros versículos tratan específicamente del destino, de la suerte que va a correr Satanás, el diablo, por toda la obra que ha hecho durante todos estos miles de años. Quisiera que abriéramos nuestra conciencia también al entendimiento de el protagonismo que tiene el mundo espiritual, entendido como el cielo, los santos del cielo, los ángeles de Dios y los ángeles satánicos. El protagonismo, digo yo, que han tenido en la historia, primeramente en el desarrollo de Apocalipsis, segundo en toda la historia bíblica y tercero en nuestra vida particular, para que nos hagamos conscientes de con qué es que nos enfrentamos. Dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Este ángel es un mensajero de Dios, descendía del cielo, dice allí, con una misión, y por tanto entonces trae el símbolo de esa misión en dos cosas, una llave y una cadena. El abismo es el sitio, según la Biblia, donde van a quedar encarcelados o están encarcelados algunos de los ángeles satánicos. Mientras avanzamos vamos a comprender con mayor profundidad esto. Hasta el momento lo que tenemos es una enseñanza grande de todo lo que hemos visto en Apocalipsis, y es que lo que ocurre en el mundo físico es consecuencia directa de lo que ocurre en el mundo espiritual. Lo digo de otra manera: tu vida, cuando te levantas, cuando haces las cosas de rutina y las de no rutina, están marcados desde arriba por unas fuerzas espirituales, muchas de las cuales son de parte de Dios y de sus ángeles, pero otra parte muy importante viene del mundo satánico. Aunque no nos demos cuenta, aunque no oigamos nada con estos oídos físicos, aunque no veamos nada con los ojos físicos, el mundo espiritual se está moviendo en todo momento y en este preciso momento sobre nosotros para condicionarnos a una de varias cosas. Seguimos siendo libres en nuestras decisiones, pero afectados, inclinados por aquello que tiene más fuerza en nuestra vida, de acuerdo a cómo desarrollamos la vida espiritual. Si alimentamos la parte espiritual de Dios, entonces la ayuda
va a provenir directamente del cielo. Pero si no somos cuidadosos, si andamos en forma desprevenida, si no creemos mucho en lo que dice la palabra de Dios, entonces las influencias satánicas van a ser más y más fuertes. De hecho, entre más incrédulo es el individuo, más influencia de Satanás lo tiene. Por aquí hay algunos versículos adelante que vamos a ver. De toda esta enseñanza depende o se desprende la importancia del velar, del discernimiento. El velar es estar pendientes, atentos a estas influencias que les estoy diciendo, tanto del bien como del mal, con los ojos abiertos, distinguiendo de dónde provienen. Es lo que se llama discernimiento. La importancia también de la oración y de la intercesión. La oración parece solamente un ritual que Dios estableció cuando no comprendemos que con la oración, que a través de la oración adquirimos poder para mover el mundo espiritual a favor de nosotros en muchísimas ocasiones cuando la oración viene de un corazón obediente y sincero. Y la intercesión es ese ministerio por el cual trabajamos por las cosas de Dios, intercedemos por la iglesia, por los hermanos, por la familia y por nosotros mismos. El Señor Jesucristo es el máximo intercesor y Él es en este momento uno de los oficios ministeriales que Él tiene sentado en el trono. Pero lo más importante del análisis de Apocalipsis, y repito, la importancia del velar, del discernimiento, de la oración, de la intercesión y de la fe, que es el último que vamos a mirar aquí, depende de haber entendido las fuerzas espirituales que se mueven. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sean sobrios y velen, velad. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. León rugiente es una fiera que camina para destrozar, para matar. Vive en función de eso, de hacer daño. León rugiente. Las personas que viven en ciertos sitios donde habitan estos animales saben muy bien cómo tienen que cuidarse y no andar despreocupadamente, porque en cualquier momento viene la sorpresa. Y dice, buscando a quien devorar. Puede que el diablo no nos mate en los múltiples ataques que nos hace, pero sí se está alimentando de nosotros, de mucho de nuestra fuerza, de nuestra energía espiritual, de nuestra convicción del poder de Dios. Nos está robando continuamente el entendimiento de las cosas de Dios y Él busca que de alguna manera nos metamos en una religión. Ahí hemos sido destruidos y devorados cuando hacemos las cosas por rutina y ya no de corazón. Bueno, este versículo 1 nos muestra algo. Cuando baja este ángel que va a encadenar a la serpiente antigua, nos pone a pensar, ¿por qué la encadena? Pues primero porque está libre, segundo porque es reo de justicia, es decir, ya ha sido juzgado y ahora se va a enfrentar al castigo. También lo veremos un poco más adelante. Pero lo que quiere mostrarnos este versículo también es que hay dos clases de poderes espirituales de maldad. Unos que están todavía libres y otros que están presos. Job 1:7 dice: y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor diciendo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Satanás no duerme, pero pudiéramos poner la figura para entenderla un poco mejor. Se levanta por la mañana y se dispone a su trabajo, y su trabajo es recorrer la tierra.
buscando a quien devorar, buscando al cristiano distraído para hacerlo caer de su estado de comunión con Dios. Entonces, cuando lo ataca directamente, puede, primero que todo, agobiarlo, pero después, si no lo logra o si ya la estrategia está muy repetida, él cambia, y entonces lo que produce es una especie de enfriamiento en el corazón y en el espíritu del creyente. Ya no está agobiado por las pruebas, por las enfermedades, por la escasez. Ahora está anestesiado. Y eso sí que se ve hoy en día. Cristianos que parecieran vivos porque abren y cierran sus ojos, pero prácticamente que es la única función visible, porque sus oídos ya están cerrados, su corazón todavía más, y su fe ni se diga. No oyen, no ven, no entienden. Satanás logró su cometido y mantiene las iglesias llenas de estas clases de creyentes, entre comillas. Porque Satanás está libre, porque nosotros no somos conscientes de que Satanás está libre, rondándonos continuamente para ver en qué momento caemos. Y los que están presos los describe Judas, versículo 6. Como no tiene capítulos, entonces se dice así, Judas 6. O si lo prefieren también pueden decir Judas 1:6, a sabiendas de que hay un solo capítulo. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. El pecado de estos ángeles fue tan grande que de una vez fueron juzgados y encadenados. La diferencia con Satanás y sus huestes es que Satanás pecó igual, fue juzgado, pero falta que sea condenado. Es lo que nos está empezando a decir el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Por qué Dios hace esa diferencia entre los ángeles? Pues probablemente la calidad del pecado no sabemos, de eso no hay mayor revelación, no podemos entrar a especular. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene su plan y que dentro de ese plan Él usa aún a Satanás como instrumento. Más o menos, para entenderlo, es como si viéramos a un papá muy diligente que tiene un empleado muy irresponsable que solo hace daños, pero ese papá lo mantiene en su puesto porque todo lo que hace ese empleado le sirve como enseñanza para educar a sus hijos. A través de los errores de Satanás, los hijos aprenden sabiduría y cordura. Los verdaderos hijos, claro. Entonces, hasta el final, cuando ya el tiempo del cumplimiento de todas las cosas ha llegado, entonces también llega el momento en que Satanás va a pagar ese cumplimiento de la pena que ya le fue impuesta. Eso lo vemos en el mundo, especialmente de pronto en Estados Unidos. En aquellos estados donde hay pena de muerte, el individuo que es juzgado y declarado culpable, de una vez se le da también la pena. Se le dice, dentro de tanto tiempo usted será ejecutado. Y normalmente el tiempo de espera puede ser 5, 10 y hasta 20 años. Ese tiempo de espera es lo que tiene Satanás. Fue juzgado, fue declarado condenado, fue declarado reo, y hasta que llegamos al capítulo 20, entonces vemos el cumplimiento de la sentencia. El plan de Dios empezó en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza,
y tú la herirás en el talón. Este versículo, que es llamado el protoevangelio, porque aquí se está declarando sin nombre que vendrá de la descendencia de la mujer un Salvador, que va a ser el que pisotee la cabeza de la serpiente, nos muestra que el plan de Dios viene desde el principio. Él no improvisa. Todo lo que pasa está bajo su control. Y aún Satanás no puede hacer nada más que lo que Dios le permite. Lo que pasa es que cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en rebeldía, cuando nuestra vida espiritual es fofa, Satanás entonces viene a golpearnos fuertemente. Pero cuando finalmente sometemos nuestra cerviz a nuestro Padre Celestial, cumplimos su palabra lo mejor que podemos, confesamos nuestros pecados, Satanás ya no puede hacernos tanto daño como lo hacía al principio. Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esta palabra que cita Mateo es una sentencia del Antiguo Testamento, específicamente de los Salmos, donde David declara, dice el Señor, o sea, Dios el Padre le dice a Dios el Hijo: siéntate a mi diestra, que es lo que está pasando en el presente actual desde que el Señor ascendió al cielo, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando el Señor desciende, el Señor Jesucristo, desciende a la tierra en su segunda venida. Miren, ahí está otra vez el plan. Siéntate a mi diestra, porque vamos a estar esperando hasta que se cumpla el tiempo. Antes, no. En la tierra nosotros desesperamos muchas veces, pero por alguna razón, de la cual nos enteraremos en la eternidad, el Señor esperó todo este tiempo para el cumplimiento de ese plan. Isaías 19:11 dice: no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Este es el inicio del milenio, pero también de la eternidad, o sea, el cumplimiento del plan de Dios. Vemos que se inicia en Génesis 3:15, se mantiene hasta la segunda venida y se prolonga hasta el milenio y la eternidad. Ese es el plan de Dios. Por esa razón Satanás está suelto. Apocalipsis 11:17 dice: diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. ¿Cómo así? ¿Dios no tenía el poder? Por cuestiones legales, cuando Adán pecó, el poder que debía haber detentado Adán y Eva, lo asumió Satanás y el Señor se lo dejó. Pero ahora, con el sacrificio de la cruz, toda la autoridad legal, esto se trata de un problema legal, la autoridad legal regresa al origen, que es el dueño del poder. Y entonces el Señor espera otros 2000 años para venir a reclamar físicamente ese poder. Es por eso que dice Apocalipsis 11:17 al final: has asumido tu gran poder y reinas. Apocalipsis es la toma de poder de Dios y del Cordero. Apocalipsis 20:3 dice: lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones. Este versículo lo vamos a ver más adelante otra vez, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Bueno, el plan de Dios con Satanás no termina con el encadenamiento. El Señor empieza a regir en el milenio un gobierno sin Satanás, pero ahora probándole a todos y cada uno de los seres humanos de ese tiempo que aún el corazón del hombre sin Satanás también puede pecar.
Y eso se ve en el milenio. Todavía hay pecado. Por esa razón el Señor dice que es juicio con cetro de hierro y que el que peque será juzgado inmediatamente. Al final del milenio, el Señor vuelve y suelta a Satanás por un poco de tiempo para comprobar una tesis que es la siguiente: el mal es lo suficientemente malo para que tenga que ser erradicado definitiva y totalmente del universo con el poder de Dios. Y eso se aplica también a nuestras vidas. El poder de Dios es el que erradica de nosotros el mal. Poco a poco, mientras estemos aquí en la tierra, confesando los pecados, pero finalmente cuando seamos glorificados. Apocalipsis 22. Ahora viene la misión del ángel. Dice, él prendió o encadenó al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Bien, centrémonos un poco en la primera parte. Aquí hay 4 nombres que significan exactamente lo mismo: Satanás, diablo, serpiente antigua y dragón. Nos preguntamos por qué ciertas culturas le rinden tanto tributo al dragón y a la serpiente. Y suelen ser estas culturas orientales. En la India la serpiente es venerada. En China y en Japón el dragón es una figura mítica. En América, en las culturas precolombinas como los aztecas, como los mayas, también había un culto a la serpiente. ¿Será que eso tiene implicaciones espirituales? Bueno, entonces, dice Génesis 3:15 otra vez, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, refiriéndose a la serpiente que tentó a Eva. Algo que está allí entre líneas y que pocos captan es que la serpiente le habló a Eva. De eso puede surgir una pregunta: ¿será que el diablo se metió dentro de la serpiente? ¿O será que el diablo tiene figura de serpiente o de dragón? Porque hemos visto estas películas donde los dragones son animales incluso gigantescos, pero tienen una cola serpentina y tienen extremidades y caminan. Y en la palabra de Dios se nos muestra que la serpiente terminó bajo maldición arrastrándose sobre su vientre, como si el Señor le hubiera quitado unas extremidades que tenía antes. ¿Por qué se habla tanto hoy de los reptilianos? ¿Por qué se habla de 2 razas poblando este mundo y de los descendientes de los reptilianos? Y la misma palabra nos habla de 2 descendientes también: entre tu descendencia y su descendencia, la descendencia de la mujer y de la serpiente. Son cosas interesantes para pensar, que cuando se meditan a la luz de la palabra en oración, van arrojando luz sobre tantas cosas que vemos y oímos y que a veces no acabamos de captar en toda su intensidad. Yo les digo, mis hermanos, si cabe la expresión, que sé que no es correcta, nos vamos a ir de para atrás cuando lleguemos a la vida eterna, sorprendiéndonos de la cantidad de cosas que estaban frente a nosotros y que no habíamos visto, ni oído, ni entendido, pero que estaban en la palabra y que solamente escudriñándola a fondo daban suficiente luz sobre el por qué el mundo es como está. Isaías 27:1 dice:
con respecto al dragón. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente furtiva, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará también al monstruo que está en el mar. Este versículo parece referirse a unos animales que no concuerdan mucho con ninguno de los actuales, pero de pronto espiritualmente nos están mostrando otra cosa, y es que Satanás no es nada parecido, podría ser una explicación, a un ángel aparentemente hermoso, que así lo fue, pero solo al principio, y que su pecado lo llevó a una especie, podríamos pensar, de degeneración de su apariencia. Eso le pasa a los pecadores. Ustedes ven esos actores y actrices hermosos que llegan a Hollywood jóvenes y después de unos años están rápidamente envejecidos, demacrados, porque se han dedicado a los vicios, a las drogas, al sexo descontrolado, a toda clase de desmanes. El pecado afea, el pecado degenera. Podría ser entonces una visión de Satanás también. Yo acostumbro no especular, pero es que estos pasajes, estos capítulos finales dan para mucho, para pensar mucho. Bueno, retomando, seguimos en Apocalipsis 22. Entonces, Satanás pecó. ¿Cuándo? En el cielo. Fue expulsado. Lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Fue juzgado, eso es lo que no sabemos con mucha claridad cuándo fue. Y será encarcelado, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿cuándo fue juzgado? Juan 12:31. El Señor Jesucristo está diciendo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Aunque no dice de dónde fue echado, algo pasó. Satanás cambió de estatus. Alguna vez dije que es como si hubiera descendido un peldaño más de una escalera de caída. Juan 16:11 dice, y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. Colosenses 2:15 dice, también despojó, refiriéndose al Señor Jesucristo, a los principados y las autoridades, o sea, demonios y ángeles satánicos, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. El juicio de Satanás fue en la cruz. La muerte del Señor Jesucristo lo juzgó, porque allí fue cuando el Señor le arrebató el poder de la muerte y el poder del pecado. Hasta ese momento Satanás tenía en esclavitud a la humanidad. Ahora el Señor le da libertad a los que creen en Él. Y Satanás ya no tiene más ese poder. El creyente es libre de no pecar. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Ahora, ya juzgado, va a ser aplastado. Y Daniel 2:35 dice, entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro de la estatua esa que Nabucodonosor soñó, y continúa, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. En el sueño, la destrucción de la estatua de Nabucodonosor es producida por una piedra no cortada por mano humana, dice. Y es la figura de la roca de la salvación, que es Cristo. Y llena toda la tierra porque ya Satanás pierde todo su poder. Versículo 3 de Apocalipsis 20.
lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones. Vamos a centrarnos en el engaño, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. La idea con esto que estamos haciendo hoy es que a través de la palabra entendamos muchas cosas que quizás estaban como cabos sueltos y otras no estaban tan claras. Entonces dice aquí, refiriéndose a lo que hace Satanás, la obra de Satanás, para que no engañase más a las naciones, engañados por el mundo espiritual maligno. Eso es lo que tenemos que velar, de eso es de lo que tenemos que escapar. De esto nadie está exento. Unos más, otros menos, son fácilmente presas de estas situaciones, pero en la medida en que el cristiano va madurando, va entendiendo las trampas de Satanás. Miremos a ver qué nos dice la palabra, qué aprendemos hoy. Segunda de Corintios 4:4. Voy a leer mucha palabra sin comentar. Pero el Dios, con D pequeña, de esta edad presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por eso a veces no te reciben la palabra, están ciegos, porque el diablo los cegó. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, refiriéndose a nosotros, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice? La corriente de este mundo y el príncipe de la potestad del aire mandan sobre los seres humanos del mundo entero, a menos que sean salvos por Jesucristo. Porque dice, el espíritu de ese príncipe de la potestad del aire es el que opera en los desobedientes. Entonces no son tan libres. La palabra dice claramente que si uno es siervo de Dios, obedece a Dios, pero que si obedece al diablo es porque es siervo del diablo, o al revés, si es siervo del diablo es porque lo obedece a él. Entonces quitémonos de nuestra cabeza ese concepto de que somos verdaderamente libres sin obedecer ni a Dios ni al diablo y podemos hacer lo que se nos da la gana. No, somos libres de servir a uno o a otro. Ese es el verdadero sentido de la libertad humana. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Esa es la apostasía de la iglesia cristiana, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, lo cual quiere decir que algunos cristianos están bien en su iglesia, pero de pronto se aburrieron ahí, donde les estaban dando la enseñanza correcta, y empezaron a buscar enseñanzas emocionantes, enseñanzas que les calmen la comezón de oír porque eso dura un tiempo y entonces pasan a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Esto no quiere decir que si alguien está en una iglesia de falsa doctrina, no se salga de ahí y busque la doctrina correcta. Eso no es apostasía. Segunda de Timoteo 2:26. Y se escapen de la trampa del diablo, conforme a lo que dijo el versículo anterior, quien los tiene cautivos a su voluntad. La falsa doctrina, las mentiras, las medias verdades, son todas productos de Satanás, del diablo. Entonces uno tiene que ver muy bien qué es lo que lee. Estamos leyendo palabra para ver cuál es la principal obra de Satanás en la iglesia y en los incrédulos. Así que no nos dejamos caer en esas trampas. Segunda de Corintios 11:13 al 15 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos y disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo
se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación o de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No solo engaña a los creyentes con doctrinas, con medias verdades, sino que también los engaña con ministros falsos, predicadores, profetas, pastores y maestros. Y Primera de Reyes 2:22, miren. Y él le respondió, estamos hablando de un ángel que estaba en una reunión en el cielo. Dice, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Tal vez el arma más grande de Satanás es la mentira. Así como el Señor quiere que confiemos en Él porque nos enseña que todo en Él es verdad. Satanás hace exactamente lo opuesto. Por tanto, tenemos que aprender a caminar mirando dónde están las trampas del engaño. Porque aún dentro de la iglesia, Satanás tiene sus ministros guardados. Bueno, vamos a dejar por ahí para continuar mañana con los siguientes versículos. Amén y amén.